Ay, Gustavo, terrible. Yo creo que fuimos miles, millones, sin duda, que desde que empezamos a escuchar los resultados el domingo y hasta hoy, que en mi caso en particular dije hoy, bueno, hay que levantarse, hay que mover el cuerpo que funcionaba por inercia, hay que poner en acción la cabeza, pero es terrible no solo desde el punto de vista de un análisis racional, sino que es terrible desde lo emotivo, porque es posible que muchos, muchas, más de una vez votamos a un candidato, a una candidata que no ganó. Y esas son las reglas del juego de la democracia. Pero votar y este año justamente, que es lo que a mí me angustia, donde la mayoría se llena la boca de los 40 años de democracia, eh, no es que se perdió una elección. Se tiraron por la borda, cayó al vacío los consensos básicos que aquel 10 de octubre del 1983 pensamos que no había debate para eso. Yo recuerdo que esas elecciones en mi caso fueron las primeras y en mi familia siempre se valoró las veces que hubo que ir a votar, entonces yo tengo incorporado ese hábito, inclusive hasta los horarios de ir a votar. Y el 10 de diciembre del 83 fue el día más maravilloso que yo pude vivir. El sol brillaba a pleno como nunca más lo volví a escuchar, lo volví a ver. Y poder escuchar canciones que hasta ese momento no se podían escuchar, saber que en un par de días podíamos volver a darnos un abrazo con compañeras, con compañeros, tuvieron que salir presurosamente al exilio, sacar mi diploma, que yo me recibí en los últimos años de la dictadura y no pude ejercer jamás, simplemente por haber estudiado psicología y ser joven, eh, y por haber tenido ideas que parecían subversivas. Entonces, ese fue el día más maravilloso. Y en estos tiempos, en estos días previos a lo electoral, eh, me di cuenta que, por suerte, la mayoría de las personas con las que trabajo son jóvenes que nacieron en la democracia. Entonces, es tan difícil explicar esto, porque uno lo siente visceralmente a lo del domingo. Lo hablaba con amigos, con amigas de mi generación, y todas sentíamos la misma desolación. Es decir, ¿cómo fue que sucedió esto? Porque sin lugar a dudas, la elección en los 90 fue muy crítica, el 2001 fue tremendamente crítico, pero era como que no estaban en duda estos consensos básicos del respeto al otro, de la tolerancia, y, y ahora nos dimos cuenta de que los discursos violentos volvieron a insertarse, los genocidas se pavonean y la que será la vicepresidenta dice la única manera que este proyecto de su partido pueda hacerse realidad es a través de la fuerza, es a través de la presencia de las fuerzas eh, militares, lo están reconociendo. Y es tan doloroso, Gustavo, y es tan difícil que quienes no lo vivieron puedan entender esto, que no se trata de nostálgicos, que decimos, bueno, se perdió, pero caímos al abismo sin ser melodramáticos. Graciela, en el marco de esto y como doctora en psicología, digo, porque ahí, más allá del impacto muy grande, del impacto de lo que implica el golpe para determinado sector, sobre todo cuando se blanqueó tan fuertemente muchas de estas cuestiones
de reivindicación de la dictadura y algunas otras cuestiones más también muy, pero muy brutales. Pero Graciela, ¿podemos pensar que todo el electorado votó con esas mismas convicciones o ante una situación de crisis económica muy grande y sentirse posiblemente o no escuchados o no escuchadas por el sector gobernante, deciden votar algo a pesar de no estar de acuerdo con todo lo que se escucha? Digo, como para tratar de desarmar si realmente hubo una derechización, un cambio hacia la derecha, o hay más bien un voto de confianza que, aunque no confíen en todo lo que dice determinado candidato político, lo terminan votando y termina ganando. Vos recordarás, Gustavo, que en nuestro último encuentro en Panamá, donde finalmente los representantes de cada país hacemos una presentación de nuestras regiones, yo dije, en Argentina lo que está primando es el odio, es la violencia. Sin lugar a dudas, han influido cuestiones económicas. Es verdad, siempre agradezco que yo tengo la posibilidad, la suerte, luego de tantos años, no porque me lo hayan regalado, de tener un cargo en la universidad, de poder hacer lo que amo, lo que disfruto, pero hay millones de personas que no lo pueden hacer. Pero a mí me parece que más allá de esa cuestión económica, que sin duda es cierta, y esto también nos debe plantear, y en particular a quienes tienen responsabilidades políticas, no se dio una respuesta a la tremenda cantidad de reclamos sociales. Esto yo también lo comentaba en Panamá. Sí, estamos permanentemente rodeados de ámbitos en los cuales compartimos discursos y hablamos de lo mismo, pero las personas que no están en nuestros ámbitos eh, se manejan con otras necesidades, con otras realidades que a veces nosotros no es porque no querramos verla, porque en mayor o en menor medida muchos tenemos actividades con organismos sociales, con organismos de derechos humanos, pero hay esa realidad que esas personas, y nos pasa a todos, algunos mucho más graves, vamos al supermercado y no alcanza el salario, eso es real. Pero me parece que acá lo que estuvo primando son esos debates de odio, esos discursos de odio. Yo he escuchado y creo, obviamente no tengo la precisa, pero hay dos cuestiones fundamentales. El odio, el antiperonismo y en particular el antikirchnerismo, y el odio al papel del Estado. Y uno se pregunta, tenés odio hacia el Estado, pero ¿tu jubilación qué es? ¿Privada? No, es estatal. ¿Tu obra social es privada? No, es estatal. ¿Tu casa, por qué la pudiste hacer? Por un procrear. La clase media no tiene. La clase media es la que utilizó más el previaje, o sea, el subsidio del transporte. Entonces, estas cuestiones de odio son las que se han ido incorporando en la sociedad. Y bueno, quizá es el momento donde hagamos autocríticas, quienes no tenemos espacios de poder. Yo soy una simple docente investigadora en la universidad y hoy le decía a un compañero, quizá fuimos muy pocas voces en solitario hablando de esto, porque escuchamos que jóvenes, y este es otro tema, no son solamente los jóvenes los que apoyaron esta propuesta, hay adultos, del mismo modo como hay muchos jóvenes que tenían tanta preocupación como aquellos que sobrevivimos a la dictadura. Entonces, esto me parece que, y yo insisto siempre, el ámbito universitario, los ámbitos académicos, tenemos una tremenda responsabilidad. Quizá hubiese sido más fácil, digo, más fácil para mí, seguir tirado en un sillón, lamiéndome las heridas, llorando, pero bueno, hay que salir
Y encontrarme esta mañana con compañeros que también sus familiares los mataron en la dictadura o se tuvieron que ir al exilio, y sentir esos abrazos. Puede no ser racional lo que estoy diciendo, pero la emoción, del mismo modo como durante la pandemia los afectos tuvimos que revalorizarnos, bueno, quizá también ahora es darnos esa posibilidad del reencuentro, de compartir tristezas, dolores, pero que nos reclama esto, no por nosotros, porque yo no me considero una heroína ni una víctima, hay personas que la pasaron mucho peor que yo, pero decir, todavía tenemos que ser responsables en esto. Insisto, los ámbitos académicos tenemos una tremenda responsabilidad. Graciela, en el marco de esto y particularizando en esto de los ámbitos académicos, digo, ¿cuál es el riesgo concreto que ves como integrante de la universidad, pero también como representante de Claxo, en el marco de lo que pueda llegar a suceder con la educación pública? Digo, hay muchas cosas que se dijeron, desde la lógica de los vouchers, hasta que, bueno, no pueden existir estas universidades públicas. Se dijeron muchas cosas en campaña, todavía no tenemos las medidas concretas, pero sí hay un nombre ahí de posible responsable de educación muy ligado a esos sectores. ¿Cuál es el riesgo concreto en relación a la educación pública en Argentina con este futuro nuevo gobierno de Javier Milei? Y los que vivimos la universidad de la dictadura, la universidad de los 90, aquellos días donde López Murphy duró muy poco tiempo, eh, tenemos mucho miedo. Y en particular es tratar de acercarnos a esos discursos de odio y tratar de mantener un diálogo, pero es difícil al estar desconectados, es difícil ser voces en solitaria, entonces me parece que muchos no han tomado la total dimensión de lo que implica la privatización de la universidad, saber que no van a poder asistir. Nosotros tenemos en nuestra Universidad Nacional de San Luis un porcentaje muy elevado, no solo de primera generación de estudiantes universitarios, sino de personas de sectores vulnerables, sectores económicos que les cuesta horrores ir a diario a la universidad. Me decía hace un rato un amigo que ya el municipio dijo de no poder recibir el subsidio nacional, los boletos gratuitos para los estudiantes universitarios no va a poder continuar. Y parecería que todavía no se ha tomado dimensión de esto. Yo creo que, y no quiero ser dramática, pero me parece que los meses post vacaciones, porque bueno, por suerte, digamos, para recomponernos, vienen las vacaciones, pero me parecen tiempos de tremenda incertidumbre, de mucho sufrimiento que no se ha tomado la dimensión. Me preocupan los empleados, de los trabajadores de los medios públicos, porque sin lugar a dudas, y yo siempre digo, y ustedes me han escuchado, soy una defensora del federalismo, no porque quede bien o porque lo haya dicho un candidato, porque yo nací y elegí vivir en esta provincia. Entonces los medios públicos son muy importantes. Sé el valor que tienen los medios públicos de contactarse entre los pueblos a través de los mensajes de radio. Sé que en muchos lugares, en muchos pueblos pequeños de mi provincia, lo único que se recibe es la televisión pública, y todo esto tiene un tremendo interrogante. Entonces, no tengo ninguna certeza. Sí creo y me parece que es necesario reencontrarnos luego que nos demos este tiempo de duelos, que es necesario, Tal cual. pero
no desaprovechar estos encuentros, ¿no? Excelente ahí, bueno, obviamente lo que vos agregás, Graciela, con respecto a los medios públicos, toda la solidaridad con esos trabajadores excepcionales de todos los medios públicos de la República Argentina, que la verdad la están pasando muy mal, con muchísima preocupación por su fuente de trabajo, pero también por este rol central que tienen los medios públicos en un país como la República Argentina, un país gigante en el que cumple un rol que no cumplen los medios privados y que sería central que sigan cumpliendo. Así que excelente ahí tu... Y por ejemplo, disculpame, Gustavo, el tema de aerolíneas. En mi provincia la única aerolínea que hace el trayecto San Luis-Buenos Aires es Aerolíneas. Es la única manera que tenemos de contactarnos. Y es difícil para quien vive y pasó toda su vida así pensar que en Ushuaia, y van a ir, y digo Ushuaia por ser una ciudad muy conocida, pero estoy hablando de cualesquiera de los pueblos que hay en la Patagonia, en la estepa patagónica, ¿cómo se contactan? La única aerolínea que puede venir es Aerolíneas Argentinas. Que hubo muchos defectos en este tiempo, sin lugar a dudas, que hubo respuestas que no se dieron, sin lugar a dudas, pero que también esto debe ser para invitarnos a reflexionar, a salir un poco más de nuestros ámbitos académicos. Para mí la militancia política partidaria es sumamente respetuosa y es necesaria. Entonces, tampoco desvalorizar el papel de los políticos. Hay políticos excelentes, del mismo modo que hay jueces excelentes, pero también así como hay docentes de los cuales a mí me da mucha vergüenza escucharlos ahora defendiendo este proyecto que acaba de ganar, también sucede con los políticos, también sucede con los jueces, o sea, en todos los espacios profesionales y laborales lo existen, pero animarnos a reconocernos en el otro no es mi enemigo, el otro es un adversario, pero necesitamos construir esos espacios de debate, de análisis, de darnos la posibilidad de escucharnos. Y en particular los jóvenes, yo siempre les digo, ustedes son los que tienen mayor responsabilidad. Mi generación, bien, mal, regular, hicimos lo que nos pareció apropiado, pero es necesario que tomen esa posta, lo mismo en los partidos políticos. Ojalá que esto se pueda dar. El viernes próximo entregamos el doctorado honoris causa a Elizabeth Schelin y para mí es un orgullo porque, bueno, la propuse yo como directora de la maestría y hablábamos hace unos instantes con Chevy, que también está como todos nosotros. Y muchas personas que yo les envié el flyer me dijeron, qué bueno encontrarnos, es necesario estos encuentros. Y sin lugar a dudas la presencia de Chevy en nuestra universidad es un lujo que nos da la posibilidad de escuchar a alguien, no solo que respetamos, que tenemos mucho afecto, en los cuales también lo hablaba más temprano con Karina, ¿no? Que también nos envió su aval. Es importante escuchar a estas personas. Necesitamos encontrarnos. La universidad también tiene estos exponentes. La universidad, y en particular la mía, que cumple este año 50 años, y decían en estos días previos, pensemos que uno de los desaparecidos fue nuestro primer rector. Yo tuve la suerte de formarme con ese primer rector que fue Mauricio López y jamás me borró el tiempo, la posibilidad de creer en esa universidad partícipe y comprometida socialmente. Así es que creo que es un pequeño aporte que podemos hacer en este tiempo de profunda desazón y tristeza. Ahí estamos viendo, Graciela, bueno, esta posibilidad. Entiendo, la posibilidad de participación es ir directamente, es solo con invitación, va a tener transmisión, ¿cómo va a ser, digo, para que la gente se pueda enterar de este honoris causa a la doctora Elizabeth Schelin?
No, la participación es abierta después de la entrega del grado académico por parte del rector. Yo pedí especialmente que la entrega se hiciese en el rectorado en San Luis. Yo trabajo en la sede en Villa Mercedes, pero pedí especialmente que se hiciera en San Luis. Va a haber la conferencia de Elizabeth abierta. No lo sé, voy a preguntar si van a hacer la transmisión vía streaming y cualquier novedad se las paso. Eh, Ojalá que lo puedan grabar y por lo menos después subirlo a nuestro sitio de la maestría y compartirlo porque para mí Elizabeth es una referente en lo teórico, yo aprendí muchísimo leyendo sus textos sobre el papel de la memoria, que no solo me preocupa en lo generacional, sino que forma parte de los ejes que trabajamos en el proyecto de investigación que dirijo. Y esto me brindó Claxo de conocerla, de darnos un abrazo el año pasado en México y luego en otras actividades que compartimos en Claxo, de modo tal que yo les agradezco a ustedes, a Karina, a Pablo, a vos, que nos dieron esta posibilidad, que me dieron esta posibilidad de estar con ella y los siento muy cerca en este momento, Gustavo. Excelente, Graciela. Entonces ahí la invitación bueno, con la gran Elizabeth Schellin, con quien estuvimos hace relativamente poco tiempo en Chile, en un aniversario del inicio del último golpe de Estado de Pinochet en Chile, con una reflexión excelente por parte de Schellin. Bueno, será un placer entonces este viernes 24 de noviembre a las 6 de la tarde, ahí en el microcine de la querida Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950. Graciela, agradecimiento enorme por este momento, por ayudarnos también a transitar con ideas, con pensamiento, junto al resto de entrevistadas y entrevistados, este momento inédito en la República Argentina y que obviamente genera no solo incertidumbre, sino muchísima preocupación. Esperemos que el próximo encuentro sea en el marco de algo un poco más tranquilizador, pero gracias nuevamente por este encuentro, Graciela, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a vos, Gustavo, y lo mismo a Guido, a Eric, ojalá que podamos darnos un abrazo presencial pronto. Un gran Ojalá, abrazo para ustedes. Muchas ojalá gracias. que sí.